Otro día que podemos disfrutar de Abra Palabra con Michel Suñén. En este comienzo de año vamos a hablar de un tema, pues para novatos, para empezar. ¿Cuáles son los errores garrafales que comete un orador novato? Pues Michel, buenos días, bienvenido. Hola, hola a todos. Como es principio de año y se supone que nos hacemos buenos propósitos para empezar de otra manera, pues me he dicho, oye, pues es una buena opción de empezar a erradicar esos errores, como tú decías, garrafales, esos gazapos, esas autotrampas que nos generamos a la hora de querer hablar en público. Y entonces, pues vamos a hacer un decálogo de esos errores groseros que tenemos que empezar a evitar cuanto antes, porque hemos de ser conscientes de que nadie nace aprendido, pero sin embargo, en la oratoria muchos tenemos que empezar a hablar en público a la brava, que digo yo. Nadie nos ha enseñado, nadie nos ha dicho lo que tenemos que hacer y lo que no, y de repente un día pues tenemos que hablar en clase o hacer un alegato en un juicio o incluso en los medios de comunicación. Ahí es más fácil que hayas tenido práctica, pero bueno, nos encontramos con situaciones inhabituales y tenemos que salir bien al respecto. Pues me encanta este tema porque hemos hablado hoy de los buenos propósitos del año, pues como dejar de fumar, comer mejor, hacer ejercicio y desde luego hablar mejor en público puede ser otro que sumemos a nuestra lista. Y aunque no me creerá la gente que no lo conoce y que no lo ha hecho nunca, acaba enganchando, te acaba gustando hablar en público. Algo dice, no, yo con soportarlo y que vaya adelante y que no lo pase mal y no se me atasquen las palabras es suficiente. En realidad, si tú aprendes a poner lo propio en común con ideas tuyas y dando un servicio al público, eso engancha y te encanta hacerlo cada vez más. Hombre, me imagino también que en aspectos como los medios de comunicación también hay cierta vanidad, ¿no? En sentir que te haces un trabajo bien hecho, en sentirte reconocido hablando bien. Sí, lo que pasa que en realidad, para la oratoria que está al alcance de todos, la vanidad no es buena compañera. Justamente su alter ego, la humildad, es lo que nos interesa mucho más. Y en este sentido voy a empezar con el primer elemento. No tienes que centrarte en ti mismo. Tú como orador eres un medio para el fin, no eres ni el fin en sí mismo ni lo más importante. Tanto es así que si el promotor decidiera que tú no eres la persona idónea para dar esa comunicación, elegiría a otra persona y no se caería el mundo, ni se dejaría de transmitir esa información, ni nada por el estilo. Entonces, precisamente esa falta de humildad nos lleva a veces a excedernos, a sobreexigirnos y a cambiar el foco del público en una dirección que no es la correcta. A ver, somos humanos. Yo cuando trabajo con oradores novatos, pues lo primero que te preocupas es el qué voy a hacer hablando en público, la acción oratoria, me atascaré, me pondré colorado, me quedaré en blanco, cometeré muletillas, qué tengo que hacer con las manos, o sea, un poco el yo, ¿vale? Sí. Conforme vas avanzando en este aprendizaje, pues llega un momento donde te das cuenta que realmente lo importante es comunicar, que comunicar es poner lo propio en común y en ese sentido lo más importante es esa finalidad de comunicación que tú persigues enfocada hacia un público concreto. Cuando trabajas con oradores novatos, ¿cómo corriges este comportamiento o este pecadillo de orador? Es uno de los más difíciles, ¿eh? Sobre todo cuando te encuentras con un orador o una persona con don de gentes, con capacidad de palabra, que se expresa bien en grupos sociales reducidos en su entorno, que incluso tiene un cierto liderazgo social y le tienes que decir, ojo, que por este camino no vas bien. Sobre todo si es un público joven, es un alumno joven, es lo más difícil a lo que me voy a enfrentar y lo que en la realidad marca que tienes que tener mucha humildad para poder con el ejemplo ayudarle a descubrir dónde se está equivocando, ¿no? ¿Cuál sería el segundo pecado de este Mira, decálogo? este va en el ADN. Si eres novato, careces de experiencia. Y el miedo oratorio, lo he dicho siempre, es consecuencia de falta de experiencia, falta de preparación y en un tercer nivel, un poquito más alejado, exceso de responsabilidad. Entonces, la falta de experiencia, lo bueno es que se puede trabajar desde ya, en cuanto lo decides, con entrenamiento, con práctica, levantando la mano en clase cada vez que tienes la oportunidad, yendo a las reuniones de vecinos y diciendo lo que se te ocurra, que no lo hacemos muchas veces por miedo y Sí, otras por por pereza, pero lo vergüenza. podemos hacer así. Y siempre es importante que antes del día de la verdad tan importante al que te enfrentes,
hayas tenido esa ejercitación y ese entrenamiento. Si además tienes un profesor estupendo, que podría ser yo o cualquier otro. Por ejemplo, pues por poner un fenomenal. ejemplo cualquiera, podría ser Efectivamente. tú el profesor estupendo. ¿Es buena idea hacer estos ensayos delante de un espejo, por ejemplo? Es buena idea siempre que apliques el punto 1. Es decir, que lo importante no es centrarte en ti mismo, sino que te tienes que fijar no en cómo pones la ceja o la dejas de poner al decir según qué palabra, sino en qué estás comunicando, si realmente el contenido es fluido, si cometes muletillas que sean interferencias a la comunicación, y sobre todo te va dando una experiencia. Incluso es más interesante grabarte en vídeo. Es también interesante grabarte en audio. Muchas veces cuando vemos el vídeo lo acústico se pierde porque es más vistoso, más Nos potente lo fijamos visual. más en cómo se nos ve. Y entonces, pues incluso hacer las dos cosas y primero oír el audio y luego verte. Incluso también con gente de tu entorno que te quiera bien, pero que no sean solamente aduladores, pues te puede ayudar también a recibir un feedback valioso. Y todos son experiencias de comunicación que suman. Entre ir sin haber hecho nunca nada a ir habiendo hecho 2 o 3 entrenamientos de este tipo, ya tienes un poquito de experiencia en la mochila, que es más que nada. Además, hoy en día al alcance de cualquiera está grabarse en vídeo, en audio, y quizá podamos sacar a alguien de nuestro entorno que sea capaz de hacer una crítica constructiva. Yo muchas veces le digo a mis amigos, a mi entorno, a mis alumnos, por supuesto, oye, pues una tarde de sábado que llueve, que no te quieres gastar mucho dinero, quedas en casa con 4 o 5 amigos, familiares que te llevas bien, haces unas sesiones de oratoria y aprendes y te lo pasas muy bien, ¿eh? A lo mejor no el primer día, pero cuando llevas 3 o 4 sesiones empiezas a disfrutar. No suena como mi idea ideal de Eso es que la has probado poco. Pero eso será, Puede eso ser. será. Pasamos al siguiente punto. Mira, esto me habéis oído decirlo muchas veces, que no tenemos que hablar como políticos. De hecho, los políticos leen, memorizan, interpretan, dicen una cosa y la contraria con la misma cara, es decir, todo lo que no tenemos que hacer las personas, todo lo que no hacemos las personas cuando de verdad queremos comunicar, que lo que hacemos es sentir nuestro discurso, estar convencidos, estar persuadidos, contarlo, y entonces esa persuasión y esa convicción que nos invade se contagia o puede llegar a contagiarse a quien nos escucha. Cuanto más entusiasmado estás, más entusiasmas al quien te escucha, y cuanto más ausente o ajeno, pues más distancia generas y menos impacto provocas, ¿no? Entonces, en este sentido, no se trata de leer el discurso, no se trata de aprenderlo de memoria, no se trata de utilizar las ideas ajenas como si fuéramos loritos o papagayos, aprenderlas y luego soltarlas. Se trata de coger esas ideas ajenas que son buenas, hacerlas mías, relacionarlas con mi experiencia, con mi mundo, con mis vivencias, con mis conocimientos, estudiar, trabajar, hablar con gente que domine el tema y tener mi propia mirada, mi propia visión para poder expresarla con mi voz. No solo la voz física, sino también mi voz personal, ese estilo propio que es el que respalda y hace único, original y absolutamente incomparable cualquier comunicación de cualquier persona. De hecho, aunque no seamos oradores, no hay más que ver cuando alguien nos cuenta una anécdota, por ejemplo, que le ha ocurrido, pues lo que tú dices, es todo un lenguaje físico, verbal, el entusiasmo se transmite cuando es algo divertido, o la pena cuando es algo triste, pero somos capaces de contar una historia y cuando nos ha ocurrido a nosotros en primera persona, esa comunicación se puede casi tocar. Yo siempre digo que el objetivo para esta oratoria, no la oratoria política, sino la que está al alcance de todos, es que tú ante tu auditorio, ante situación concreta de comunicación a la que te enfrentes, seas capaz de hablar como lo harías de tu hobby, de tu familia, de lo que más te gusta en el mundo, ante un grupo de amigos, de gente colega cercana con la que tienes confianza. Ese es el objetivo. Lo difícil es hacerlo en una situación donde no tenemos experiencia, donde no nos hemos encontrado esas características nunca, pero el objetivo tiene que estar claro. Yo tengo que ser yo mismo como estaría en esa situación, eso sí, hablando de un tema que domino, que he preparado, que he trabajado, que he hecho mío y que estoy en condiciones, por tanto, de prestar un servicio a mi auditorio, ya que les robo 20, 30, 40 minutos de su tiempo, porque se lleven algo bueno a cambio. Claro, un buen rato, un aprendizaje, eso es, conocer algo nuevo. Una mirada que les haga pensar o reflexionar sobre lo que sea, un poco esa finalidad de oratoria que yo me haya planteado, que en realidad Cicerón decía que todo discurso sirve para entusiasmar, emocionar, informar y persuadir. O
sea, divertir, informar y persuadir. Un discurso en una boda va a ser más divertido, va a ser más desenfadado. Un discurso en clase pues va a tener un peso mayor de información. Pero siempre tenemos que llegar al corazón, siempre tenemos que agarrarnos al público, persuadirle, y es fundamental ese cóctel de 3 elementos que esté. Porque si dices algo muy importante y el público se aburre, cuando llegue lo importante están en su mundo, pensando en sus cosas. No se van a quedar con la copla, como se dice ni coloquialmente. Te escuchan, porque están pensando en si han puesto la lavadora o no y que se van a encontrar en casa cuando lleguen, ¿no? Claro. Pues Cicerón, desde tiempos de Cicerón, no ha cambiado mucho el cóctel de elementos que debe tener un buen orador. La técnica, la forma cambia, evoluciona, hay mucha tecnología, hay muchos sistemas. Bueno, Cicerón no se podría imaginar que podrías estar viendo por vídeo su discurso, si él estaba en Atenas, pues que en Esparta lo podían estar a la vez viendo, ¿no? Era inimaginable, imagínate ya en todo el mundo, ¿no? Pero realmente las bases de la comunicación clásica sirven. De hecho, los subgéneros oratorios se siguen utilizando como base principal para trabajar ese desarrollo, ese entrenamiento del orador, la narración, el cuadro, el retrato, la descripción, la fábula, son subgéneros que tú tienes que aprender a dominar para luego, eso sí, actualizarlos en esos contextos de comunicación de hoy en día. Claro. Cicerón hoy tendría un podcast, por ejemplo. Pues probablemente, y a lo mejor incluso salía en televisión. Ya no sé a qué hora, porque tal vez están las televisiones ahora, igual el horario de máxima audiencia no se lo concedían, pero bueno, no estaría mal. Pero bueno. Bueno, en esta línea, una cosa que Cicerón tenía muy claro y que nosotros como oradores novatos también tenemos que asumir, es que no tenemos que creernos ni Antonio Banderas, ni Penélope Cruz, ni ningún otro actor o actriz que os guste, que os encante. No somos actores. Aquí sí que no todo el mundo tenemos cualidades, tenemos talento para poder hacerlo. Tienes que nacer con eso, lo tienes que desarrollar, y yo pues a lo mejor probablemente soy incapaz de interpretar algo y que tú me creas más allá de los 10 primeros segundos, ¿no? Pero lo importante no es que tú quieras ser a otra persona, parecerte a otra persona, sino que tienes que ser tú mismo. Sé consecuente con algo muy claro. Tú eres único, insustituible, valioso. Si me cuentas tus ideas propias con tu visión, con tu voz, con tu mirada, con tu mundo personal, nadie salvo tú lo puede hacer. Y eso te hace absolutamente interesante. Y como los seres humanos, aunque hemos empezado diciendo que las personas en oratorio no teníamos que ser vanidosos, soberbios y tal, pero bueno, lo que más nos interesa a las personas somos nosotros, soy yo. Ese yo ampliado a mi mundo personal, sí, mi familia, mis aficiones, mi ciudad, mi equipo de fútbol, pero yo. Entonces, lo que más se parece a mí es otra persona. Y una persona que se abre y se muestra con ese mundo interior honesto, sincero, natural, auténtico, inmediatamente me resulta interesante y yo sintonizo con esa persona. No ocurre con los políticos, que cada vez que los oímos hablar, bueno, no solo es que suba el pan, sino que sube la electricidad y bajan nuestras pulsaciones muchas veces. Pero son las subidas típicas de todos los años, como hemos comentado hoy en el programa. Estamos en enero, es lo que toca, ¿no? Sobre todo tenemos que ser naturales, auténticos, y eso de la mano viene acarrea eso otro que tanto nos preocupa, ¿no? Que quiero ser original. Bueno, es que si eres fiel a ti mismo, no hay nadie como tú. Eso sí, si eres fiel a ti mismo, si intentas parecerte al youtuber, al instagramer, al actor, al profesor de moda que sale en todos los sitios, entonces evidentemente es mejor el sucedáneo, nunca supera al auténtico, ¿no? Mencionabas que hay que nacer con un poco con una predisposición, un poco de arte para la oratoria, además de todo el trabajo que hay. No, yo eso lo mencionaba más para interpretar. Vale. El orador, si tú realmente eres auténtico, si eres fiel a ti mismo, puede serlo cualquier persona. Es verdad que hay talentos, hay personas que se nos da mejor improvisar y en ese contexto pues tendremos más facilidad. Otra persona pues en vez tendrá que preparar el discurso mucho más o trabajarlo de una manera determinada, o será a lo mejor menos divertido. Hay gente que abre la boca y te hace sonreír y hay otros pues que somos más serios y nos cuesta más. Pero siempre que tú seas fiel a tu estilo, tienes recursos suficientes en tu mochila para poder llegar al público y cautivarlo y hacer que tu contenido sea potente y te permita ser un orador eficaz, siempre que seas fiel a tus ideas propias y que hagas esa labor mucho más exigente de lo que a priori nos parece, de preparar muy bien el discurso, de trabajarlo, de elegir el contenido, el tema, de centrarlo para el público. En esta línea de trabajo creo que va el quinto de estos errores garrafales del orador novato. Exacto. Tú tienes que ser un experto en la materia.
el máximo especialista, la mejor versión de ti mismo en ese contenido, ese que lo sabe todo y un poquito más, ese que no solamente tiene ideas ajenas que os decía antes, sino que las ha hecho propias, las ha vivenciado, las ha compartido, las ha comprobado, las ha experimentado, ha viajado, ha hablado, ha sentido. Tú no puedes hablar de una naranja si nunca has probado su zumo. Incluso si nunca has exprimido una naranja, pues estás en peores condiciones que si lo has hecho. Es decir, tienes que sumergirte en ese mundo, porque de esa manera tendrás tantas aportaciones al público que podrás elegir las mejores. Si solo tienes dos ideas, o cuentas una o la otra, o las dos o ninguna, no hay más posibilidades. Si tienes muchas, puedes cocinar tu discurso como más adecuado sea. Pues un ejemplo muy gráfico, el de la naranja, me ha encantado, me lo apunto. Y muchas gracias, Michel Suñent. Tendremos que recuperar este tema otra semana porque... Sí, nos hemos quedado como a la mitad. Seguiremos con otros 5 errores garrafales que conviene evitar. Repasaremos un poquito estos y así cerramos este circuito inicial para los buenos propósitos del orador que empieza. Pues muchas gracias, ya lo han oído. Espero que hayan tomado nota de estos errores para no cometerlos y ahora continuamos con más contenido.